Ahora pasemos a lo bueno, el chisme, el salseo. ¿Qué es lo que viene para Venezuela en la transición y qué fue lo que dijo Trump en sus declaraciones? Básicamente los puntos más importantes para que Trump a veces como señor viejito se pone a desvariar y habla de Washington y Minnesota cuando está dando una conferencia sobre Venezuela. Eso no es lo que importa. Lo que verdaderamente importa es que Trump, junto con Marco Rubio y Pete Hegseth, dieron unas declaraciones contundentes de qué es lo que significa esto para Venezuela. Agradecieron al equipo militar estadounidense, a la extracción, pero principalmente, básicamente, Trump atribuyó este éxito al ejército estadounidense y a un trabajo de inteligencia extenso de parte de sus generales y estrategas. Claro, en la declaración fue que Trump no confía en María Corina, ni siquiera mencionó a Edmundo. ¿Por qué? Porque esta operación fue hecha por Estados Unidos para Estados Unidos. Por Trump, por Marco Rubio, por su secretario de defensa, Pete Hegseth. No tuvo ningún tipo de input, ninguno de parte de María Corina, Edmundo, ni nadie de la oposición, ni en Estados Unidos, ni en Europa. De hecho, mientras María Corina se estaba escapando para recibir un premio Nobel, e ir a Europa y darse abrazos con Leopoldo López, Estados Unidos estaba planificando esta misión. Y ni siquiera quisieron informar a los senadores demócratas porque hay que entender algo. No solo en Venezuela, desde principios del siglo XX, incluso desde antes, hay una vena muy difícil de erradicar de izquierdismo, socialismo, colaboracionista, soñadores comunistas, que están en todas las esferas, no solo de la política, sino también del mundo del entretenimiento, comediantes, pseudo periodistas, pseudo analistas, dueños de medios, empresarios, que no les convenía este tipo de eventos, más bien les convenía a la Venezuela rota. Ya para nadie es un secreto que ser oposición es un negocio tanto como ser parte del régimen. Y Estados Unidos, ni corto ni perezoso, con sus analistas, gente que sabe hablar y leer en español, sabían qué eran capaces de hacer los personajes de la oposición o popularmente conocidos para los cínicos como la opoficción cuando su posición está arriesgada, cuando no pueden capturar más capital. Eh, Básicamente, esta reconfiguración del tablero no va a incluir a María Corina ni a Edmundo. De hecho, ya están mencionando cosas como las elecciones, las actas. Nada de eso le importa a Estados Unidos. Creo que Trump fue bastante claro diciendo que va a designar a Marco Rubio y creo que probablemente Marco Rubio va a designar a alguien más. Ojo, ¿quién va a ser ese alguien más? No estoy seguro, pero sí estoy bastante seguro de que, tal como reportes de la CIA lo han determinado, el gobierno no confía en ninguno de los opositores. Cuando les digo ninguno, es ninguno, ni siquiera en María Corina del Mundo. Para la gente que no lo recuerda o tiene muy mala memoria, existieron años entre el 2020 y el 2024 donde las posiciones políticas de Edmundo González y de María Corina se vieron comprometidas en contra de Trump. María Corina felicitó a Joe Biden cuando ganó y dijo que iban a activar el TIAR y que se guindó de Zapata. Y Edmundo, en el año 2024, justo cuando ya Biden iba de salida, se fue a reunir con él. Un error garrafal desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista de alianzas políticas estratégicas, pero entre viejos, seniles, socialistoides se entienden. Básicamente Edmundo iba a jalarle bola a un compatriota de la causa como Biden y después se asiló en España. Obviamente iba a ser en España, no iba a ser en Estados Unidos. Iba a ser en España porque, bueno, España también es cuna de lo mismo, donde el pensamiento de la aristocracia colectivista siempre se ha dirigido, los medios, periódicos como El País, que se la dan de intelectuales, pero en realidad son cloacas izquierdosas, cloacas socialistas de pensamiento y agitadores baratos. En este tipo de países y de foros, Estados Unidos ya se ha dado cuenta de que no puede contar con este tipo de personas. No puede contar con ellos para mantenerse callados, no puede contar con ellos para que no se roben los presupuestos. USAID fue retirado, básicamente ya no existe esta fuente de ingresos ilimitadas para organizaciones no gubernamentales y partidos políticos que iban a Europa y Estados Unidos a pedir capital para básicamente seguir manteniendo sus operaciones en Venezuela, pero nunca buscando un cambio real. Así que bueno, esta transición va a ser vigilada. Yo proyecto un tipo de transición que no se ha visto en este siglo, que hay que recordar un poco a la guerra de Corea, los años 50,
y obviamente también los años 50 del Japón bajo control estadounidense. Igual un poco el Plan Marshall en Europa. Estamos hablando de un Estados Unidos directamente involucrado, cuyos generales militares asumen control estratégico de fronteras y, claro, trabajan con nacionales, pero siempre y cuando estos sean aprobados por Estados Unidos y en este caso específicamente por Trump y por Marco Rubio, cosa que va a ser bastante difícil porque las alianzas políticas actuales configuradas no favorecen a la oposición de ninguna forma. La Unión Europea es increíblemente débil. Leopoldo López quiso ser vamos a decir, el heraldo de la Unión Europea en Venezuela, a través de España, a través de su papá. Él quería ser como el María Corina europeo, jalándole bola a Ursula von der Leyen y a Emmanuel Macron, pero esto no le va a servir porque ya Trump humilló a la Unión Europea con su nuevo tratado económico y la Unión Europea no tiene proyección internacional. De hecho, la Unión Europea es muy similar a Latinoamérica en términos de que es un poco de estados vasallos, Estados Unidos, dependientes de la OTAN, que se oponen puro de boca, ideológicamente, socialistoides, colectivistas, autoritarios, gerenciales, burocráticos, pero que a la hora de la verdad no tienen poder real. Y en la mira de una Rusia que está beligerante, no tiene más opción que bajar la cabeza frente a Estados Unidos. Así que no creo que haya mucho más que menciones baratas. Otra cosa importante fue María Corina, en términos mediáticos, mandó una carta, no agradeció a Trump, no agradeció al ejército. De hecho, peor aún, agradeció a Emmanuel Macron por algún motivo. Ella pensó, ay, gracias Emmanuel Macron. ¿Qué coño hizo Emmanuel Macron por Venezuela? Yo como politólogo todavía lo estoy buscando y no lo consigo. Y Emmanuel Macron dijo, ay, vamos a garantizar la seguridad de los venezolanos. Francia desde la Segunda Guerra Mundial es irrelevante en términos internacionales. Es un país que no tiene proyección internacional ni cultural y básicamente son los traidores de Occidente, siempre lo han sido. Son gente que se rinde, son gente que no tiene el poder de ejercer su proyecto político ni siquiera en su propio país. Así que agradecerle a Macron algo es básicamente una cachetada, un escupitajo directo a la administración Trump y al poder real americano. Cosa que pone a María Corina en una tela muy dudosa frente a este gobierno si va a ocupar algún tipo de poder. Yo, simplemente por la evidencia que he visto, por la falta de coordinación, falta de propuestas claras, falta de equipo estructurado, no veo posibilidades de que el gobierno americano le entregue poder real o de que trate de designarla a ella o a Edmundo como presidentes en ejercicio. Básicamente van a ignorar las elecciones previas y o hacen elecciones nuevas o no hacen elecciones y simplemente designan a alguien que sea cercano a Marco Rubio. ¿Quién puede ser ese tipo de figura? Yo vaticino una figura tipo Bukele, tipo Milei. Van a buscar a alguien fuera del sistema, un libertario, un tipo pro-americano, un tipo que sea pro-occidente, que sea desde algún tipo de sentido conservador, que pueda ser invitado fácilmente a Estados Unidos a dar conferencias, a hacer este tipo de enlace especial. ¿Quién es esa persona? No la he visto en la política venezolana todavía y no es bueno, pero puede aparecer. Sé que claramente no va a ser ninguno de estos izquierdosos de mala monte y ni siquiera va a ser María Corina, porque a pesar de que ella es más bien como una liberal neoconservadora. Ella fue amiga de los Bush. Vente Venezuela tiene un poco de políticas sociales progresistas. Edmundo González, ¿qué más decir de él que es un socialista convencido de la vieja escuela? Gente que cree en el orden internacional, gente que cree en la revolución es una sola. Y bueno, en este caso tengo que agradecer mucho a la gente de Twitter, muchas personalidades que tienen criterios, gente que sí lee, gente con la que ha intercambiado mensajes, tweets, gente como Zuniaga Hernández, el amigo Joelvin. Joelvin también ha hecho muchos análisis muy buenos de geopolítica y el posicionamiento de Venezuela en el Mar Caribe y cómo se hizo las operaciones. Obviamente Miguel Fontán, Noel Alejandro Leal Rojas. Son tipos de personalidades que se hicieron comunes en Twitter por su oposición no solo al régimen, que es más que obvia, sino también a la falsa oposición o la opoficción como negocio estratégico publicitario para una ex aristocracia para mantenerse relevante.